inicio la grabación. Bueno, entonces les venía diciendo, la función hemostática desde el punto de vista de la bioquímica, pues nos induce a comprender una serie de fenómenos que subyacen esa función dentro de aspectos pues moleculares, ¿sí? Nosotros lo desarrollamos a nivel del curso en una serie de momentos, o una serie de tiempos en los cuales la coagulación, o en este caso la hemostasia, puede llevarse a lo largo del proceso, ¿no? Nosotros lo dividimos de esta manera, sin embargo, no es una única manera de abordarlo, es decir, a nivel de estas diferentes fases, porque es completamente claro para ustedes que la hemostasia y el proceso hemostático es un proceso continuo, ¿sí? Es un proceso dinámico y continuo, ¿vale? Y ese proceso dinámico y continuo hay que abonarle de que tiene un altísimo control, está altamente controlado. ¿Qué es lo que se controla? Pues una serie de mecanismos que permiten que la sangre esté fluida y que en un contexto dado esa fluidez de la sangre pues pueda verse modificada en razón de que existe algún trauma vascular y que sea necesario disminuir la velocidad de flujo o interrumpirlo en un momento dado por consecuencia de una hemorragia, ¿vale? En ese orden de ideas, debemos recordar que nuestro aparato vascular, si lo podemos resumir de esa forma, tiene una serie de componentes moleculares fundamentales e importantes, los cuales están coordinados o están enlazados o tienen una relación intrínseca con aspectos estructurales. Entonces tenemos una estructura que en este caso es eh, las células del endotelio, y esas células del endotelio revisten o están acompañadas de unos componentes moleculares que son de obligatoria recordación. Muchos de ellos, pues nosotros los revisamos a lo largo de este componente, como por ejemplo el factor tisular, el factor de von Willebrand, factores reguladores como la antitrombina, ¿sí? Factores moleculares como el colágeno, la elastina, mucopolisacáridos, entre otros. Entonces, la idea es verlos como unos factores que hacen parte de la función del endotelio y que ellos pueden actuar de manera orquestada de acuerdo a las necesidades del cuerpo o en este caso de la función vascular. Por tanto, de unos factores, como es el caso, por ejemplo, de la antitrombina, que son factores que más bien promueven de que la sangre sea fluida, el factor tisular que en un momento de daño, de trauma, puede desencadenar, por ejemplo, la vida extrínseca o la iniciación, si lo vemos desde otro punto de vista, y que todos de alguna forma tienen un mecanismo bastante coordinado frente a lo que tiene que suceder en la coagulación. Bueno, no sé si aquí hayan preguntas, cualquier cosa lo pueden ir haciendo a través del chat. Un ejemplo de lo que les estoy diciendo es, por ejemplo, lo que se muestra acá en la figura. Hay componentes estructurales a nivel del endotelio, pero también algo interesante que veíamos en clases anteriores era lo que tenía que ver con componentes adicionales, mmm, digamos, no necesariamente como células coaccionadas o células directamente dentro de la estructura, como en este caso podríamos decir que una célula endotelial es parte de la estructura vascular, pero tenemos otras células, como en el caso de las células o el componente plaquetario, porque pues algunos autores no, debido a la especialización de las plaquetas, se conciben como estructuras o como cuerpos membranales en las cuales pues tenemos una serie de intermediarios que ya analizaremos un poco más adelante. Entonces, este componente estructural endotelial tiene una interacción
con, por ejemplo, las plaquetas, y dentro de esas plaquetas pues vemos la posibilidad de que se den interacciones bastante interesantes y bioquímicamente se explican a partir de, uno, la forma en la cual las plaquetas están organizadas. Aquí es bueno también recordar sus componentes internos. Recuerden que las plaquetas no son estructuras celulares netamente porque no tienen un núcleo definido, son, digamos, una derivación celular, una especialización celular, así similar como son los eritrocitos, carecen de un núcleo, pero sí tienen una serie de componentes fundamentales para su función inherentemente asociada a la coagulación, ¿vale? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que yo quiero decirles? Que es importante la interacción tanto a nivel del endotelio con componentes, como por ejemplo el caso de las plaquetas, en donde la acción de las mismas permite, ya sea facilitar la fluidez de la sangre o, por el contrario, promover la disminución del flujo o la formación de un tapón en el caso de que exista un trauma vascular. ¿Listo? Primer punto que yo les recomiendo recordar mucho, y es el hecho de las estructuras glicoproteicas que hacen parte de la interacción. ¿Sí? Por favor, entonces tomen nota. Aquí se los voy a ir poniendo. Entonces tomen nota de las moléculas glicoproteicas de interacción entre plaquetas y el aparato vascular. Esto porque es importante, porque nos permite entender, ¿sí? Ahí les voy a poner las noticas en el chat. Esto nos permite entender por qué las plaquetas tienen la capacidad de formar ese famoso tapón plaquetario, ¿vale? Eh, es la manera de entender cómo dicha interacción y dicha agregación, al último, es lo que va a pasar, facilita la conformación de una estructura que inicialmente empieza a agregarse y luego subsecuentemente, pues mediante una altísima complejidad, forma un tapón o forma una estructura que va a impedir que la sangre bueno, salga o haya una filtración de la sangre hacia otros tejidos, ya sea internos o una salida de sangre mediante un trauma ya grande que puede generar una hemorragia peligrosa. Entonces, en este caso, vemos la participación de esas glicoproteínas, acá están listadas, ¿sí? La glicoproteína 1A, la 1B y la 1B3A. ¿Qué hay que recordar acá? ¿Cómo interactúan ellas? Entonces, por ejemplo, la 1A tiene una interacción con el colágeno que está a nivel del subendotelio y desde el endotelio con la plaqueta. Es como un punto de relación intermedia entre la plaqueta y el endotelio. Hay otras glicoproteínas que interactúan para que entre plaquetas se forme como esa unión o esa adherencia. ¿Sí? En este caso estamos viendo, por ejemplo, la glicoproteína 2B3A. Entonces, esta 2B3A permite la unión entre plaquetas. ¿Vale? Hay una molécula intermedia que se denomina factor de von Willebrand, una macromolécula. ¿Vale? Entonces, sirve como puente entre la interacción entre plaquetas. Y hay otra en donde el factor de von Willebrand, ¿sí? Ese factor de von Willebrand, como puente, une a la plaqueta con el aparato vascular, en este caso el endotelio. Entonces, es fundamental que recuerden pues esa parte de cómo diferentes glicoproteínas tienen la capacidad o de servir de puente de interacción entre plaquetas o puente de interacción entre la plaqueta y el colágeno que está estructuralmente en el endotelio o entre la plaqueta y un factor intermedio que llamamos factor de von Willebrand. Aquí lo vemos un poco más detallado, como el factor de von Willebrand mediante la interacción con estas glicoproteínas. Acá tenemos la membrana plaquetaria, aquí vemos el colágeno a nivel del endotelio, facilitan esa adhesión o agregación. Mire cómo la glicoproteína 1A no requiere, digamos, de un factor intermedio, puede adherirse al colágeno
mientras que la glicoproteína 1B sí, bueno, necesita una interacción con un mecanismo intermedio como el factor de von Willebrand, ¿vale? Listo, avanzamos. Entonces, acá nos hablan, bueno, hablamos en clases anteriores acerca de la importancia de este factor. Una conclusión importante, otra nota, es que el factor de von Willebrand es un mecanismo que facilita, de von Willebrand es un mecanismo que facilita la agregación plaquetaria. Agregación plaquetaria. ¿Sí? Entonces, hay enfermedades o hay afectaciones patológicas en donde este factor pues, puede cambiar, puede mutar, puede tener modificaciones en su estructura, podría estar ausente en determinadas condiciones muy raras y esto pues puede generar dificultades en la agregación plaquetaria, trayendo como consecuencia pues dando como consecuencia pues alteración en la coagulación. ¿Me permiten un momento, una pausa, contesto con la llamada? Qué pena, muchachos, ahora sí, qué pena que es que era un tema de una cita médica, por eso tenía que contestar, qué pena. Bueno, listo, entonces seguimos. Gracias por la comprensión. Entonces, este factor, como les decía, puede tener modificaciones en cuanto a lo que es la capacidad de coagulación de la sangre, puede derivar algunas enfermedades que es bueno que ustedes revisen la parte patológica o recuerden, porque estoy seguro que ya han leído la literatura acerca de esta enfermedad que se llama enfermedad de von Willebrand. Bueno, otra cosa interesante es que además de que la plaqueta facilita la interacción con el endotelio y facilita lo que ya sabemos que es la formación del tapón plaquetario, ¿sí? Atrapar los eritrocitos y todo este proceso que ustedes ya muy bien conocen, bioquímicamente hay aspectos importantes en la plaqueta que subyacen frente a la activación de ciertas enzimas que bioquímicamente son importantes, sobre todo una ruta que es la ruta del ácido araquidónico. ¿Sí? Se las menciono porque es muy importante en su formación como médicos tener ese tipo de conceptos siempre fresquitos, siempre claros, para que lo puedan asociar a otro tipo de aspectos y de conocimientos previos. Entonces, la ruta del ácido araquidónico. ¿Qué es eso de la ruta del ácido araquidónico? Principalmente el ácido araquidónico es un lípido, es una estructura lipídica muy importante, de hecho también está muy asociada a factores dietarios, ¿sí? En las cuales el cuerpo debe tener un suplemento, una síntesis o una ingesta de ese tipo de ácidos grasos, son ácidos grasos un poco especiales que garantizan un equilibrio en determinadas rutas asociadas a señalizaciones bioquímicas. En otras palabras, el cuerpo requiere determinados elementos, en este caso lipídicos, que le garantizan una respuesta adecuada frente a condiciones
que podrían ser condiciones traumáticas, condiciones estresantes, condiciones de desequilibrio, condiciones infecciosas, condiciones inflamatorias, ¿vale? Entonces, para que el cuerpo tenga una respuesta óptima frente a esas respuestas, hay diferentes rutas que facilitan el proceso o que permiten que el cuerpo responda adecuadamente. Una de esas rutas es la ruta del ácido araquidónico, ¿vale? ¿Por qué es importante esa ruta del ácido araquidónico? Porque mediante diferentes enzimas, acá estamos viendo algunas, no son todas, como el caso de la ciclooxigenasa, como el caso de la tromboxano sintetasa, otras también, aquí la vemos, por lo menos aprendámonos estas tres, ¿sí? Ciclooxigenasa, ustedes la conocen como COX, ¿sí? Yo sé que la han escuchado, estoy completamente seguro, ¿sí? COX, la tromboxano sintetasa, aprendámonos esas tres, o de pronto ya se las saben, estoy seguro. Prostaciclina sintetasa, esas enzimas generan una serie de intermediarios, ¿sí? Que regulan, controlan o activan procesos inflamatorios, ¿sí? Entonces, los intermediarios de la ruta del ácido araquidónico, generan, generan unas moléculas que regulan, modulan o activan los procesos inflamatorios. ¿Ok? Muy bien. Algunos fármacos, ustedes de pronto ya están viendo, lo van a ver, o ya lo pueden ir aproximando a nivel terapéutico, algunos antiinflamatorios o algunos fármacos que tienen una relación eh, con disminuir la inflamación en el cuerpo humano, tienen una intención directa en inhibir, por ejemplo, o actuar como inhibidores de este tipo de rutas, ¿sí? Eh, por ejemplo, acá vemos la aspirina, miren. La aspirina es un inhibidor de una enzima, en este caso la ciclooxigenasa. ¿Ven? Hay otras enzimas, otras moléculas, otros intermediarios que también actúan como inhibidores porque lo que hacen es dentro de la ruta evitar que se genere un intermediario que promueve la inflamación, ¿vale? Entonces, en ese caso, para el caso de las plaquetas, ¿sí? Se activa una parte de la ruta del ácido araquidónico que genera endoperóxidos, genera un intermediario que se llama tromboxano A2, pero en este caso para las plaquetas esos intermediarios facilitan el proceso de agregación. Entonces, por un lado, para que tengamos dos, digamos, líneas de entendimiento. Por un lado, la agregación está promovida por glicoproteínas, por factores intermedios, por el factor de von Willebrand, por la interacción con componentes estructurales como el colágeno, o la agregación también puede estar explicada, puede estar facilitada por la expresión de algunos intermediarios, entre los cuales encontramos los endoperóxidos y el tromboxano, ¿vale? Hay fármacos como el caso de la aspirina, o hay moléculas como la aspirina que actúan de una manera, digamos, multifactorial, de pronto no sé como la palabra más adecuada, eh, generando aspectos o consecuencias o funciones tanto alternas como múltiples. Y eso pasa porque moléculas como la aspirina actúan haciendo una función que se llama, eh, ya sea tanto carboxilación, bueno, no más que todo carboxilación, sino más que todo acetilaciones. Acetilación. ¿Qué es la acetilación? Es la incorporación de un grupo acetato a una proteína. A múltiples proteínas, en este caso lo hace en esta enzima, bueno, la enzima son proteínas que se llama ciclooxigenasa, pero también lo puede hacer en múltiples blancos. Entonces, cuando una proteína, en este caso la ciclooxigenasa, cuando la COX se acetila, ahora se inhibe y vemos digamos, la consecuencia que estamos viendo acá, ¿vale?
En este caso, pues la ruta no avanza y no hay agregación. Por eso hay fármacos que actúan como antiagregantes o anticoagulantes. El caso de la aspirina y otras moléculas. Si la ruta avanza como está acá, o sea, como ácido araquidónico, endoperóxido, prostaglandina, tromboxano, ¡tum! Agregación plaquetaria, que es lo que promueve la plaqueta. Pero si inhibimos alguna de estas enzimas, ¿sí? Ciclooxigenasa, tromboxano sintetasa, algunas de ellas, por ejemplo, algunos antiinflamatorios inhiben, por ejemplo, la tromboxano sintetasa, ¿sí? O inhiben la prostacyclina sintetasa. Entonces, cuando se inhiben ese tipo de moléculas o de enzimas, la ruta no camina, no anda y el efecto deseado, pues no se promueve, por tanto, en este caso tenemos para el caso de la aspirina, tenemos un efecto antiagregante. Entonces, eso es un modelo para entender cómo, mediante modificaciones enzimáticas, logramos un efecto terapéutico, que es muy posible que ustedes ya lo hayan tenido claro. Hasta acá tienen alguna preguntita, tienen alguna duda, vamos bien, ¿sí? Me cuentan. Está bien, profe, todo bien. Listo. Laura, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir avanzando. Entramos en una parte un poquito peliaguda que yo sé que a veces nos cuesta un poquito comprenderla y es el tema de la ruta o la cascada de coagulación. La cascada la comprendemos a nivel bioquímico como una serie de activaciones o momentos secuenciales en donde una enzima o una proteína termina activando a otro, ¿sí? Ese es el famoso efecto en cascada y esa es la razón por la cual se le llama cascada de coagulación. Recuerden que hay diferentes formas de comprenderlas en el sentido, digamos, como clásico que estamos viendo en la diapositiva, ¿sí? En donde nuestra cascada de coagulación se divide en dos momentos, un momento o digamos una zona extrínseca y otro momento, una parte que es la parte intrínseca. Pero ya sabemos, la literatura actual nos muestra que realmente esos momentos no son separados, que realmente son estos dos ocurren en un solo momento, en un solo compartimento, en un solo lugar están ocurriendo, ¿sí? Y que hay variaciones más que todo es en la forma o en la velocidad en la cual avanza, ¿ok? Entonces, primera claridad o primera conclusión que debemos tener, la cascada de coagulación actúa como una sola. Para tratar de entenderla un poco mejor, lo que hacemos es como subdividirla en dos aspectos importantes o dos grupos importantes en donde vemos una activación que promueve un factor externo. En este caso, puede ser un trauma o algo que exteriormente genera la liberación o exposición de un factor. Ya lo conocimos atrás, es ese famoso factor tisular. Ese factor es un factor endotelial, ¿sí? Es un factor que está ahí controlando, regulando. Y en un contexto dado, un contexto de trauma, por ejemplo, ese factor puede quedar expuesto y activa nuestra ruta externa o nuestro mecanismo externo en donde ese factor promueve la activación de este factor 7 y subsecuentemente esto trae como consecuencia la activación de este factor 10. ¿Sí? Es un camino cortico, es un camino muy corto, pero es un camino muy débil, ¿vale? ¿En qué sentido? Porque yo digo débil, porque la cantidad de factor activo, si ustedes ven la proporción de la flecha, realmente no es tan importante, digamos, no podría llegar a ser lo suficientemente fuerte para generar en una alta escala el efecto coagulatorio deseado, ¿sí? Por tanto, se hace necesario, ¿sí? Adicionalmente, la exposición del factor tisular es una exposición limitada, solamente se da por la cantidad de factor que está expuesto, ¿vale? Entonces, se requiere de un mecanismo adicional que inclusive puede llegar a ser autoactivado, ya les explico esta parte, autoactivado y que se potencia a sí mismo, que es lo que llamamos anteriormente la activación o potenciación positiva, ¿vale? Entonces, para que ese mecanismo se logre de esa manera, se hace necesario que otros factores intervengan, ¿ok?
¿Cómo intervienen esos factores? En primera instancia, por cambios en la estructura de la membrana, que es lo que yo les explicaba. Recuerden que la membrana, o bueno, me lo pongo un poquito aquí en el tablerito, me lo pongo acá para que a ustedes les quede bien clarito. Ahí está viendo el tablerito, ¿cierto? Sí, señor profe. Muchas gracias. Recuerden que todas las membranas, todas, eso no solamente sirve para lo que estamos viendo ahora, sino que le sirve para todo contexto fisiológico y funcional. Todas las membranas de las células, que a veces se nos va siempre el concepto que solamente son las neuronas las que tienen capacidad eléctrica y no, son todas las células. Lo que pasa es que las neuronitas están especializadas en ellas, pero todas las células tienen un potencial de membrana, ¿vale? Por eso están vivas. Todas tienen un potencial. ¿Qué es un potencial? Es una diferencia de cargas. Entonces hay unas cargas aquí, y hay otras cargas acá. Todas las células tienen carga, todas. De hecho, por ejemplo, las pantallas de sus celulares, ¿sí? Funcionan porque sus dedos tienen cargas, sus deditos tienen celulitas vivas, ¿sí? Y eso genera cambios en las corrientes. Trate de mover la pantalla de su celular con un plástico o con algo que no tenga vida y su pantalla no va a reaccionar. Se requiere algo que tenga alguna carga. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando existe un trauma? Cuando hay un daño por X o Y razón. La membrana se daña y esa ruptura de la membrana, esa alteración de la membrana, nunca olviden esto, ¿sí? Esa alteración o ese daño, cuando yo me caigo, cuando tengo un trauma, por un golpe, por una herida, ¿sí? Genera ruptura de membrana y cuando eso sucede, las cargas se descontrolan, ¿vale? ¿Sí? Hay un descontrol acá, una locura de esas cargas, ¿vale? Y pueden pasar dos cosas, ¿vale? Una cosa que puede pasar es que si no es un daño muy grave, esa membrana se puede reparar, ¿no? Entonces yo la arreglo. Si no se puede arreglar, entonces las cargas ya no se pueden volver a restablecer y la célula debe morir, ¿vale? Muere. Y cuando muere, pues tiene que ser reemplazada por otra celulita. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que yo les quiero contar? Pues que ese cambio de cargas puede influenciar a otros componentes, ya sea subcelulares o por fuera. Usualmente puede influenciar a componentes internos celulares. Ya lo explico más en detalle. Mira que eso es una cosa impresionante. La vida es una cosa impresionante. Hay proteínas en el interior de la célula. No está tan chévere. Hay proteínas que ellas están como sensando cómo están las corrientes o cómo están las cargas alrededor de ellas. Entonces están ahí pendientes a ver qué pasa con relación a las cargas positivas o negativas o la salud de ese potencial en la membrana. Están ahí pendientes a ver qué pasa. Si alguna cosa pasa y las cargas se intercambian, si yo por ejemplo tengo un daño aquí de membrana, ¿sí? Ahora las cargas negativas quieren entrar, las positivas quieren salir, ¿sí? Esto se descontroló todo. Entonces, ciertas enzimas o ciertas proteínas pueden detectar eso, ¿vale? Y cuando lo hacen, su estructura cambia, ¿vale? Y cuando eso sucede, cuando su estructura cambió, ese cambio en la estructura genera otras respuestas subcelulares. O inclusive que pueden generar una alerta para que otras células también reaccionen. Esta da la alerta para que otra también se dé cuenta de lo que pasó y se genere una respuesta. ¿Ve? ¿De dónde se originó todo? Pues de un cambio en la conformación de esas cargas, de ese potencial en el tejido o en la célula. Bueno, si bien yo lo trato de explicarlo más sencillito, realmente esto es mucho más complejo, pero la idea es que ustedes se lleven por lo menos la forma en la cual un tejido puede responder frente a un cambio.
¿Y esto qué tiene que ver con la ruta de coagulación? Pues de la siguiente manera. Pero yo dejo de compartir acá el tablerito. Ahora sí, vamos a la otra. Acá. Entonces, en esta parte de la ruta, acá en la ruta intrínseca, hay factores que son capaces de reaccionar frente a cambios en el potencial de membrana o a cambios eléctricos o cambios de modificación iónica. ¿Sí? Uno de esos mecanismos es este, precalicreína, calicreína, factor 2. Entonces, cuando esta parte se da cuenta de que hay una alteración estructural, ¿sí? Hay una alteración de la célula, hay un daño, esta parte se activa. ¿Vale? Hay una activación interna o una autoactivación de este mecanismo. ¿Qué hace? Pues toma la activación de su factor 12 que está dormidito. ¿Quién lo activa? La calicreína. ¿La calicreína de dónde viene? De la famosa precalicreína. Y esta se activó, se modificó como consecuencia de esos cambios que dieron la alerta cuando hubo un daño, cuando hubo un trauma. Entonces, esto generó un mecanismo autoactivado porque ahora el factor 12 vuelve a activar la precalicreína, es decir, que la precalicreína ya no necesita que darse cuenta que hubo un daño estructural porque ahora el factor 12 activo es el que termina activándola a ella y esto genera un efecto de retroalimentación positiva. ¿Vale? Aquí hay una serie de coadyuvantes, es decir, mecanismos que potencian y facilitan más el proceso. Hay uno que se llama cininógeno de alto peso molecular. Este cininógeno también promueve la activación de otros factores, el factor 11, el factor 9, ¿sí? Y luego todo esto termina generando un intermediario que se llama trombina, ¿vale? Y esa trombina vuelve y hace otro juego de retroalimentación positiva porque termina de nuevo alimentando esta parte inicial. ¿Ven? Miren que eso le vuela a uno la cabeza, es sorprendente. Miren. Entonces, esta parte de acá ahora sí es lo suficientemente veloz, potente o incrementada para proporcionalmente aumentar la cantidad de trombina necesaria para generar una respuesta que redunda en un cambio anatómico y en un cambio estructural, que en este caso el cambio anatómico, pero no anatómico, sino el cambio estructural de una fibra, que en este caso es el fibrinógeno, ¿vale? Entonces, para que haya la suficiente cantidad de fibrinógeno capaz de generar modificaciones estructurales, pues la reacción debe ser lo suficientemente fuerte o incrementada o proporcional para poder generar esos cambios y que se logre el famoso taponamiento plaquetario y lo que ustedes ya muy bien conocen, ¿vale? Entonces, ahí comprendemos esas dos historias, los diferentes factores, tanto extrínsecos como intrínsecos. Vamos a ver algunas cositas curiosas de algunos factores, sobre todo algunos que necesitan de una interacción con calcio, y otros aspectos que también relatamos en clases anteriores en donde los factores realmente actúan como si estuvieran dentro de un complejo, que es el que, bueno, vamos a explicar un poco más adelante, que es nuestro famoso complejo protrombinasa. Bueno, no sé si aquí hayan preguntas en el mecanismo, ¿vale? Yo sé que de pronto tienen dudas en cuanto a los nombrecitos, en cuanto al orden en el cual actúan los diferentes factores, pero yo sé que con un par de repasadas de esto muy fácilmente se lo aprenden porque no, realmente no es nada complicado el tema de comprender la ruta. Entonces no sé si aquí tengan alguna duda o tengan algo que quisieran como complementar o quisieran compartirnos. Bueno, ustedes ya están como bien duchos para el modular. Muy bien. Seguimos. Aquí más adelante para revisar, habían unos factores que también tienen otros nombres raros o tienen otros nombres alternos, que eran estas diapositivas que revisamos en su momento, que daban como para su, digamos como a discreción que la revisaran, pero pues esto es usualmente información un poco antigua, no sé si podría decirse que obsoleta, porque actualmente pues usualmente manejamos son los nombres de los factores en romano.
Bueno, acá vienen tres diapositivas importantes que es fundamental que ustedes las tengan bien claras y son la acción de tres factores fundamentales para el avance del proceso coagulatorio. Y en orden, el factor 2, el factor 5 y el factor 8. Esos tres factores son importantes por lo siguiente. Primero, forman un complejo o facilitan la formación de un complejo, ¿vale? Ya sea, hacen parte de ese complejo o facilitan de que ese complejo se forme. ¿Cómo se llama ese complejo? Se llama complejo protrombinasa. Y ese complejo es altamente eficiente en lograr de que la ruta de coagulación, que esta parte de acá, tenga un alto grado de activación, ¿vale? Por eso es fundamental. ¿Quién hace parte de ese complejo? El factor 5, el factor 10, fosfolípidos, ¿sí? Plaquetarios y el calcio. Esos cuatro componentes hacen parte de ese complejo protrombinasa, pero ese complejo tiene que estar activo, ¿vale? Y la activación del complejo se da porque los factores que lo componen, en este caso el factor 5 y el factor 10, deben estar activos, ¿vale? Y la pregunta es, ¿quién activa a esos factores? Es decir, ¿quién activa el factor 5 y quién activa el factor 10? ¿Quién activa al factor 5 y quién activa al factor 10? ¿Vale? Ahí está la gran pregunta. ¿Listo? Si el factor protrombinasa o el complejo protrombinasa está activo, tenemos una capacidad, digamos, trombótica, una capacidad coagulante muy activa, ¿sí? Muy eficiente. Para lograr esto, entonces, es necesario que el factor 5 y 10 estén activos. La idea es conocer quién los activa y cómo lo hace. Esencialmente, ¿dónde actúa ese complejo protrombinasa? En convertir a la protrombina en trombina, ¿sí? Que es esta parte central de acá. ¿Ok? Vean, que la amplío. Esta parte es fundamental porque la trombina actúa como un potenciador positivo de toda la ruta y de otros mecanismos, inclusive de corriente abajo, sobre todo este de la estabilización de la fibrina. Sin trombina, pues la coagulación es o muy lábil, o muy ineficiente, o muy lenta. ¿Ok? La trombina, recuerde que también es un activador corriente arriba. Activa mecanismos arriba y activa mecanismos abajo de ella. Entonces, mire lo fundamental que es. Por tanto, este punto de acá, este punto central, que pongo aquí grandísimo, ¿vale? Este punto es clave, es fundamental. ¿Y quién promueve la activación de este punto? El complejo protrombinasa. Complejo protrombinasa. Vale. Volvemos de nuevo entonces a donde estábamos. Ya vimos la importancia de ese complejo protrombinasa. Ahora vamos a ver en las siguientes diapositivas quién activa esos dos factores. Vamos a ver el factor 5. ¿Verdad? ¿Quién lo activa? Mire, eso le vuela la cabeza a uno de lo impresionante que es. El mismo factor 2 activo, en este caso, la trombina es la que termina activando al factor 5. Es decir que este señor, el 2, es un activador del agente que lo activa a él. ¿Sí ven? Vamos al otro. El factor 8, ¿sí? Es un factor que en este caso es activado por el factor 2 y el factor 10. ¿Por qué es importante el factor 8? ¿Dónde lo encontramos? Acá. ¿Sí? Es un activador del factor 10. Es decir, es un activador de un componente fundamental del complejo protombinasa. Entonces, mire cómo esos tres factores terminan compaginándose de una manera tan cerrada que la ausencia o la inactivación de alguno de ellos promueve mecanismos o genera mecanismos anticoagulantes, ¿vale? O disminuye la velocidad de coagulación, ¿vale? De hecho, algunos anticoagulantes o algunos reguladores
lo que hacen es evitar de que el complejo protombinasa esté activo o evitar de que uno de sus componentes favorezca la activación del complejo. Por ejemplo, en este caso, la antitrombina y la heparina evitan que el factor 2, es decir, la trombina, esté activa, la inactivan y esto hace que todo se venga abajo. Es decir, toda esa cascada de eventos ya no funcione en esa forma tan coordinada. ¿Vale? ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Hasta acá hay alguna pregunta? No, señor. Listo, muy bien, Verónica. Entonces, una cosa también importantísima que ustedes deben tener siempre muy presente es que adicionalmente hay otros factores que promueven la inhibición o la desregulación de esos complejos protominasa. Uno que deben tener muy claro es el complejo proteína C. Este complejo proteína C activa, recuerda no olvidar, no confundir con la PCR, yo una vez se los dije. Ese complejo proteína C que está conformado por la proteína C activada, por la proteína S, por fosfolípidos y calcio, forman un complejo que se llama complejo proteína C y actúa como un mecanismo anticoagulante, ¿vale? Un mecanismo anticoagulante que va a evitar que se genere una coagulación. Es un mecanismo regulador. ¿Cómo funcionan ese tipo de mecanismos reguladores? ¿Por qué funcionan de esa forma? Usualmente la explicación bioquímica es que ellos actúan eliminando componentes que son fundamentales para el proceso coagulatorio, particularmente el factor 5 y particularmente el factor 8, ¿vale? Entonces cuando tenemos la actividad de esas proteínas, no puede darse, digamos, una coagulación eficiente o una velocidad de coagulación eficiente porque esos factores que son fundamentales para el avance de la coagulación están inactivos. Hay un componente bien interesante y tiene que ver con el calcio, ¿vale? ¿Qué tiene que ver el calcio con todo esto? Estos factores o estos complejos que hemos estado viendo necesitan como un lugar o un ambiente especial para funcionar, ¿ok? Y ese ambiente especial para su funcionamiento también está relacionado con mecanismos de agregación plaquetaria, ¿vale? Es decir, que además de la coagulación se hace necesario que las plaquetas también estén haciendo su trabajo de agregación para que se favorezca ese ambiente de interacción de estos complejos, de estas proteínas. Es decir, que usualmente uno se las imagina como proteínas que están solubles, están actuando, pero realmente son proteínas que están actuando en un complejo como agregadas y generando estas funciones que estamos relatando acá. Para que eso se lleve a cabo es importante que las plaquetas estén agregadas o estén interactuando. Dicha interacción depende de que las membranas, esto yo lo expliqué también eso en una clase, lo pueden revisar, pero igual lo vuelvo a explicar de nuevo. Las membranas plaquetarias pueden interactuar con proteínas o con factores asociados a la coagulación. ¿Ok? Este mecanismo se da a las modificaciones que se dan en algunas proteínas, no en todas, ¿vale? Acá las vemos, pero proteínas o factores que en un contexto dado necesitan modificaciones estructurales y esa modificación que habíamos hablado anteriormente en otras clases era la agregación de un aminoácido modificado, se llama ácido glutámico gamma carboxilado, ¿ok? Y ese aminoácido está presente en las formas, digamos, completas o en las formas modificadas de factores de coagulación especiales. En este caso, el factor 2, la protrombina, el factor 7, el 9, el 10, la proteína C y la S. Es fundamental que no olviden esos factores, ¿sí?
O sea, sí o sí hay que memorizarlos. 2, 7, 10, 9, la proteína C y la proteína S. ¿Por qué deben estar modificados? Porque ellos deben tener una interacción con la membrana plaquetaria. ¿Para qué sirve esa interacción? Para que los complejos o los mecanismos que forman, por ejemplo, estos complejos protonvinasa o estos complejos proteína C, tengan un ambiente adecuado para funcionar. Sin eso, o sea, sin ese ambiente adecuado, es ineficiente, no es muy probable que se dé un proceso coagulatorio y de control del avance de la coagulación adecuado, ¿vale? Entonces, esa modificación de ese aminoácido, particularmente del ácido glutámico, depende de un mecanismo de, de oxidación mixta, ¿vale? ¿De qué depende ese mecanismo de oxidación? Bueno, usualmente ese mecanismo de oxidación es un mecanismo de carboxilación. Es una reacción un poquito complicada. ¿Para qué es la reacción? Para agregar un grupo carboxilo adicional. Aquí lo vemos. ¿Sí? El grupo carboxilo es este. Entonces, el ácido glutámico solo tiene uno. Pero cuando se da una carboxilación adicional, pues ahora conserva, digamos, en su estructura ahora tiene otro carboxilo, es decir, otra estructura de estas. Tiene dos. Posterior a la reacción. ¿Qué requiere la reacción? Pues bicarbonato, requiere oxígeno y requiere una enzima carboxilasa. Este mecanismo genera un intermediario o un residuo, ¿vale? Que se llama epóxido. Y ese epóxido hay que volverlo, digamos, a restaurar. Y ese mecanismo de restauración de ese epóxido depende de un intermediario que se llama vitamina K, ¿vale? Entonces, sin la vitamina K, si yo la quito de la reacción, si yo quito la vitamina K de mi reacción, no me doy cuenta que no está acá. Si yo quito la vitamina K, el epóxido se acumula, la acumulación del epóxido evita que los intermediarios que ahora ingresan no pueden ingresar, hay bloqueo de la reacción y ahora esos factores no se pueden carboxilar, ¿vale? Y si ya no tienen la carboxilación, pues sencillo, ya esto no está presente, ¿sí? No hay carboxilación, ya no hay interacción con calcio, chao calcio, ya no puede interactuar y ahora los factores no tienen ese ambiente especial para formar esos complejos y generar funciones coagulatorias eficientes. Por tanto, pues la coagulación se ve desfavorecida. ¿Sí? Miren lo interesante que es este proceso, sobre todo que depende de la modificación de esas proteínas. ¿Qué pasaría si no tenemos vitamina K? Ya lo acabamos de explicar. ¿Sí? Se da un desfavorecimiento del proceso coagulatorio y eso pues generaría problemas graves en un contexto dado de que se diera una hemorragia o para determinadas condiciones es fundamental que el cuerpo por lo menos tenga cierta actividad eh, coagulatoria, como anticoagulatoria, coagulatoria basal en el equilibrio. ¿Sí? Algunos venenos, ¿sí? Que se llaman, bueno, ustedes lo conocen bien, cumarínicos, los cumarínicos bloquean esta reacción. ¿Sí? En este caso tenemos un cumarínico que se llama warfarina, ¿sí? Que es un inhibidor de la reductasa, es decir, de la que hace el reciclaje de este epóxido, se llama reductasa, y la warfarina inhibe esa reductasa, ¿vale? Por tanto, se generan efectos anticoagulantes. Venenos como los cumarínicos, que es derivativo de una molécula que se llama cumarina, que es un veneno, de hecho creo que es un veneno para ratas, se utiliza en venenos para ratas, para raticida, ¿sí? Actúa como un anticoagulante muy potente y pues, sobre todo es una muerte horrible en esos animalitos que son envenenados con esa cumarina, pues mueren por hemorragias internas, ¿no? En este caso, digamos, como consecuencia, por la alta dosis. En este caso, la warfarina, como ustedes lo saben, se utiliza de manera terapéutica para determinadas condiciones protrombóticas en algunos pacientes. Listo, yo creo que hasta ahí hay claridad, no sé si aquí no fui claro, si les quedó clarito el tema de la acción de la interacción con los factores, con las membranas plaquetarias, con el cuento de la vitamina K, que es
interesantísimo y que se da en algunos factores que dependen de la vitamina K. Recordarlos, el 2, el 7, el 9 y el 10. ¿Ok? Bueno. Listo, entonces hasta acá ya conocimos que los factores y los complejos fundamentalmente consiguen y logran una eficiencia en el proceso coagulatorio y de hecho esto escala casi a nivel logarítmico, ¿vale? A eso se le llama amplificación. Entonces, la cantidad de moléculas que llegan a activarse y a generar respuestas, sobre todo a nivel de la formación de monómeros, es a nivel logarítmico, eh, muy eficiente, tanto así que si no se controla, pues la sangre podría llegar a coagularse completamente toda. Como ustedes lo saben, ¿sí? A menos de que se den algunas condiciones patológicas, como por ejemplo el CID, eso creo que lo revisaron con la doctora Julia, con el doctor Barbosa, ¿sí? En donde hay una alteración casi generalizada, en donde se da una coagulación descontrolada, peligrosa, es casi mortal, creo que es altamente mortal, pero eso es como consecuencia de alteraciones patológicas en un paciente, ¿cierto? De resto, entonces, los mismos componentes que se encargan de coagular se encargan de regular el avance de la coagulación. Principalmente, ¿qué lo hace? Pues la trombina. Entonces, la trombina siempre le decía que actuaba como la trombina, me decía en otras clases, es una espada de doble filo. Porque ella es, la trombina, promueve la coagulación y por otro lado también la trombina actúa como anticoagulante. ¿Quién me cuenta por qué la trombina actúa como anticoagulante? ¿Dónde actúa ella? ¿Dónde actúa la trombina como anticoagulante? ¿Cómo lo hace? Bueno, entonces vamos a explicar por qué actúa como anticoagulante. Para poder entenderlo hay que comprender que las fibras que se han formado acá a nivel del mecanismo coagulatorio, ¿ok? Deben también hacerse un proceso de resolución de esas fibras, no pueden quedar todo el tiempo ahí. A ese proceso de resolución de esas fibras o disolver esas fibras, esos mecanismos proteicos que se formaron, requieren de una función que se llama fibrinólisis, o que esas fibras que se formaron a nivel de la fibrina y de la estabilización de la misma por parte del factor 13, ahora sufren de un proceso de desagregación. ¿Cómo se hace el proceso de desagregación? ¿Sí? Mediante la activación de una proteína que se llama plasmina. ¿Vale? Entonces la plasmina, en este caso, procede de un intermedio que se llama plasminógeno y el plasminógeno ahora va a generar fragmentos de fibrina y la degradación de los diferentes fragmentos de fibrina que se llaman fragmento X, fragmento YD y fragmento ED a nivel molecular. Eso lo logra inicialmente la activación de diferentes intermediarios. A nivel intrínseco lo hace el factor 12 y la calicreína, y a nivel extrínseco lo hace un intermediario que se llama activador del plasminógeno tisular,
y la uroquinasa. En esta ruta de acá, en este pedacito de acá, es donde interviene nuestra trombina. ¿Dónde interviene? Cuando tenemos suficiente trombina activa, ella genera la activación del complejo proteína C. Es decir, que esto que veíamos acá, que era anticoagulante, ¿sí? Esto que ustedes vieron por aquí, vean, este complejo proteína C anticoagulante, ¿ven? Es activado por la misma trombina. Miren qué cosa impresionante. Solo que no lo hace en el mismo tiempo. O sea, si uno le pone lógica al asunto, no podría estar formándose, digamos, complejo protrombinasa y complejo C al mismo tiempo. No tendría sentido. ¿Sí? Eso se da después de que se da una serie de funciones activadoras y subsecuente a los niveles de trombina activa es donde subsecuentemente se genera la activación del complejo proteína C. Para hacerme entender, digamos que este complejo proteína C requiere de unos niveles de trombina altos, digamos que se requieren, para poner un número, se requieren 1000 trombinas activas para que se active este complejo. Hasta cuando no se consigan, este complejo va a estar inactivo. Es decir, que la función anticoagulante no se va a llevar a cabo. Entonces, por ejemplo, arrancamos. Se da el proceso de activación de la trombina. Entonces se activan 10, se activan 20, se activan 100, se activan 200 trombinas y este complejo todavía sigue inactivo. Vean, el complejo proteína C. Luego seguimos. Se activan 400, 500, 700, 800. El complejo proteína C sigue inactivo. Seguimos. 900, 950, 1000, 1100. Cuando llegamos a un nivel superior de activación de trombina, ahora sí se activa este complejo proteína C. Este complejo, recuerden que actúa como inhibidor. ¿Ven? Se activa la proteína S y esto trae como consecuencia la inactivación del inhibidor que es el que promueve, en este caso, el que estaba dormidito para que no se activara el plasminógeno. En este, digamos, cierre de la historia, se activa un mecanismo anticoagulante y este mecanismo anticoagulante de manera colateral va a inactivar a un inhibidor. Recuerden que inhibir un inhibidor es generar una activación. ¿Activación de quién? De el plasminógeno. Se convierte en plasmina y luego desbarata las fibras o desbarata la fibrina que se construyó a partir del proceso coagulatorio. Entonces miren lo delicado que es el equilibrio coagulatorio, requiere de una orquesta molecular impresionante y de mecanismos, digamos, de control muy finos, que al final terminan generando una respuesta eficiente y cuando pues no sucede esa respuesta eficiente, pues generan las famosas enfermedades asociadas a la coagulación. Con eso ya voy cerrando en el resumen del día de hoy, que es el caso de las hemofilias. ¿Qué debemos recordar? Pues que las hemofilias usualmente están derivadas de la alteración de algunos factores. Hay tres tipos de hemofilia importante que debemos recordar, que es muy posible que ustedes en su ejercicio profesional se vayan a enfrentar con estas eh, alteraciones de la coagulación en algunos de sus pacientes y que pues obviamente hay que conocer desde el punto de vista básico y fundamental cómo subyace molecularmente estas enfermedades. ¿Qué pasa en las hemofilias? Que se generan factores que pueden ser ausentes o poco funcionales, ¿vale? Entonces, en una hemofilia, el factor asociado, ¿sí? Puede ser ausente, es decir, no se produce, o puede ser no funciona, o puede ser no funcional. Sí, porque estructuralmente tiene una modificación, está mutado o no interactúa con los otros factores. Recuerden que usualmente los factores de coagulación casi nunca actúan solos, es decir, ellos siempre están interactuando con otros factores o generando una cascada de eventos. Entonces, si no tienen la capacidad de interactuar,
pues es muy posible que no puedan generar la función que ellos requieran, ¿vale? Para el caso de las tres tipos de hemofilia A, B o C, tenemos que en el caso de la hemofilia A, una alteración del factor 8, en la B, el factor 9, y en la C, el factor 11. El 9 y el 11 son factores de coagulación. Ya lo hemos visto arriba, ¿vale? Es decir, que aquí la vía intrínseca se ve afectada. El 11 y el 9. Es decir que, si bien se puede dar una coagulación, esa coagulación, pues, en cuanto a la velocidad o en cuanto a la eficiencia se va a ver afectada, porque recuerden que la intrínseca o este mecanismo interno potenciado es el que permite que la coagulación sea rápida, eficiente y adecuada, ¿no? Entonces ahí vamos a ver una alteración de esa ruta. Y lo otro tiene que ver con el factor, un cofactor que se ve afectado en la hemofilia, sobre todo en la hemofilia A, que es una de las más estudiadas y con alta consecuencia, es esta, que es el cofactor número 8, ¿sí? Y este cofactor es fundamental, ya lo hemos visto acá, porque es el que primero favorece la generación de la trombina, ¿no? Acá, perdón, listo, acá está el 8. Entonces, sin el 8 no hay un mecanismo eficiente de generación del factor 10 que favorecerá la producción de trombina. Y la trombina, recuerden que activa el factor 5 y el 10 en el complejo protrombinasa. Entonces, sin este factor 8, sin este escalón de la cascada, pues este punto que es tan álgido, que es tan importante, se vuelve muy, muy débil, y esto hace que se tenga tanto consecuencias a nivel de la intrínseca como de la coagulación como un todo, ¿vale? De estas hemofilias, dos de ellas son ligadas al cromosoma X. ¿Qué significa eso? Bueno, los que ya han pegado una lectura acerca de estas dos hemofilias, significa que están determinadas por el sexo, es decir, que se expresan de una manera diferente en mujeres y en hombres. Usualmente, como está ligado al cromosoma X, y los hombres usualmente heredan un cromosoma X, en las mujeres tienen dos cromosomas X, es decir que es posible que si una copia está alterada, la otra pueda ser funcional, pero en los hombres solamente tienen una sola copia de este gen en particular, o sea, del gen que produce el factor 8 o del gen que produce el factor 9, y para ellos, pues para los hombres, será más marcada la enfermedad. Esas enfermedades inclusive son muy célebres en el sentido de que tienen un contexto histórico, ¿vale? Sí, ahí sobre todo la historia de los zares, no sé si han escuchado esa historia, la han leído, por ahí hay una serie de los zares también, creo que en Netflix me parece, ¿sí? Del zar, creo que Nicolás II, y el hijo de él tenía una alteración en la hemofilia. Si tienen tiempo, revisen esa parte histórica, y es un poco interesante verlo, digamos, como en el contexto histórico de lo que era la hemofilia. También hay otros ejemplos de la hemofilia a nivel de los linajes de los reyes y reinas, porque usualmente ellos trataban de conservar la sangre azul, entre comillas, y tenían descendencia con sus mismos familiares o filiares. Esto incrementaba la probabilidad de que tuviera una enfermedad asociada a la hemofilia, y esto inclusive da cuenta de muchas historias que se tejen a nivel de la historia, en donde por descendencia se podía determinar qué cositas un poco pecaminosos estaban haciendo los de la realeza, porque sus hijos que tenían hemofilia estaban relacionados eh, con incestos, o con inclusive infidelidades y esto, porque el hijo que tuviera hemofilia era varón, pues tenía esa línea parental y era posible detectar quién era el papá o quién era la mamá. O sea, hay muchas historias a nivel histórico acerca de la hemofilia. Actualmente es posible detectarlo, inclusive muchas personas actualmente
que tienen hemofilia, pues deciden por el riesgo, ¿no?, que ello conlleva, por lo difícil que puede llegar a ser para el hijo, para sus descendientes tener esta enfermedad, entonces evitan tener hijos al saber que tienen una posible, pues lo que tienen una hemofilia, ¿no? Bueno, entonces eso para que lo puedan revisar y miren lo interesante que es esta parte de la coagulación. Eso también sirve para consolidar mucha información.